eres tú, dirígeme. Dios te bendiga, mi querido televidente. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa La Gran Comisión con la pastora Josefina Israde para compartir contigo la palabra de Dios. Bueno, como siempre, y he dicho que vamos a ver un tema que es muy interesante. ¿Por qué? Porque va vinculado, va asemejado a nuestra vida, a lo que estamos viviendo, está relacionado con lo que día a día tú y yo vivimos. Vamos a pedirle al Señor que prepare nuestros oídos, afine esos oídos espirituales para que entonces nuestra mente retenga de acuerdo a la voluntad de Dios lo que vamos a aprender hoy. Así es de que mi hermano, deja lo que estás haciendo. Yo te invito a que pongas un poquito de atención a este programa porque yo sé que va a ser de bendición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te pido por cada televidente, cada persona que se ha tomado el tiempo para estudiar de la palabra junto conmigo. Te pido les ministres, les hables a su corazón, Señor, y suplas todas sus necesidades, Padre. En el nombre de Jesús te pido por todos aquellos que están sintonizando este canal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido televidente, amigo, amiga, hermana, hermano, quiero hablarte acerca de la fe en acción. Yo quiero hablarte de esto porque es básico para ti y para mí que tengamos una fe que no solamente sea creer, sino también tenga una acción. Así es de que vamos a estar leyendo el libro de Nehemías en el capítulo 1 y vamos a estar viéndolo desde el versículo 1 en adelante. Y vamos a llegar al capítulo 2 del versículo 1 al 10. Pero quiero que analicemos bien cómo en esta vida, mi querido hermano, nosotros pasamos tiempos difíciles, pero quiero que veas cómo lo vio Nehemías. Nehemías nos da un buen ejemplo de un buen líder, de un hombre de Dios que supo qué hacer ante circunstancias difíciles. Y vamos a leer la palabra, Nehemías capítulo 1. La palabra del Señor dice así. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, dice, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Fíjense lo que Nehemías estaba recibiendo como noticia, ¿verdad? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí vemos que él estaba reconociendo el pecado tanto de su familia como de sus familiares, de su gente. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os acogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hasta aquí vamos a ver el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 al 11, que acabamos de leer. Podemos ver nosotros actualmente que es fácil analizar, escudriñar, hablar acerca de los problemas pues, que están aconteciendo a nuestro alrededor o que simplemente también estamos viviendo en nuestra propia vida, en nuestra familia, con nuestros seres queridos. Así es de que dentro del comentar qué está pasando esto, qué está pasando aquello, no van a faltar pues las personas que se quejen, las personas que critiquen, las personas que hablen, ¿verdad? Y hasta las personas que se crean que son profetas ellos mismos y que yo sé esto, y van a hacer todo tipo de comentarios. ¿Cuántas veces no hemos visto? Que si alguien comentó algo, que porque lo hizo, que si pasó algo es por culpa de esta u otra persona, y siempre estamos comentando, y algunas personas se quejan, algunas critican, pero no hacen nada al respecto, porque es muy fácil comentar de que se hubiera hecho esto, se hubiera hecho aquello, hubiera estado mejor esto, hubiera estado mejor aquello, pero ¿dónde está lo que debemos hacer? Que es no solamente comentar la situación que tú y yo pasemos. Querido hermano, cualquiera que sea tu situación que estás pasando, si estás platicándola con tu familia, si estás compartiendo tu sentir, si estás compartiendo tu situación difícil, quiero decirte que no solo quede en compartir nuestros problemas o hablar de nuestros problemas o hablar de las situaciones difíciles, sino es actuar en ellas. Por eso es que he puesto fe en acción. Creemos y sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos ayudará, pero también tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que hacer algo como hijos de Dios. Si conoces al Señor, gloria a Dios. Si no le conoces, pues yo te invito a que conozcas a nuestro Padre Celestial a través de la persona de Cristo, nuestro Dios todopoderoso, que nos ha dado esa oportunidad, ¿verdad? Y ese acceso al Padre. Así es de que no es solamente murmurar, hablar, decir y comentar y todo eso, sino es tener una acción ante el problema. Y por eso traje este ejemplo de Nehemías, que fue una persona, como vemos aquí, que dice, vinieron estas personas y le dijeron la situación en que estaba la ciudad, ¿verdad? Y le dijeron, el pueblo está siendo atormentado, como dice la palabra del Señor aquí. Dice, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, dice. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estaba hablando de la situación difícil que estaba pasando el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Nehemías? Él sí, dice, lloró, ayunó. Miren, fíjense lo que la palabra del Señor dice. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. ¿Cuántas veces tú y yo, mi querido hermano, no nos pasa una situación difícil y hasta como dicen las malas noticias, estás sentado, te voy a dar una mala noticia, siéntate? ¿Por qué? Porque son noticias que son difíciles. Y Nehemías estaba recibiendo esa noticia de su pueblo, una noticia difícil, triste, que a él lo hizo llorar, sentarse y pensar en eso. Pero la gran diferencia que dice, hice duelo por algunos días y ayuné. Cuando tú estás en una situación, mi querido hermano o hermana, cuando sientes que la situación se te sale de las manos, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te quedas solamente llorando, angustiado, sentado en el rincón o viendo a ver qué pasa? ¿O te pones a ayunar y a orar y a pedir a Dios dirección para hacer algo al respecto? Porque de eso yo quiero hablarte hoy. Entonces Nehemías empezó a hacer esto.
Hay que hacer algo al respecto. Nehemías dijo, vamos a hacer algo al respecto. ¿Me dolió? Sí. ¿Sentí feo? Sí. ¿Lloré? Sí. Pero también pedí dirección, porque dice que él oró al Señor. ¿Para qué? Para pedir oración, para pedir consuelo, para pedir fortaleza, todo lo que él necesitaba para ver qué se podía hacer. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Era el copero, era la persona que tenía influencia en cuidar de los alimentos y lo que bebía el rey para que no fuera envenenado, ¿verdad? Era de confianza del rey. Entonces él tenía una buena posición ante el rey y él pidió a Dios dirección para cuando hubiera esa oportunidad de él comentarle al rey la situación de su pueblo. Así es de que Nehemías vio un problema y se afligió, pero en vez de quejarse, ¿verdad? Y revolcarse en la autocompasión, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y en el sufrimiento actuó. Y podemos ver en el versículo 3 que dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, dice, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Delante de quién? Del Dios de los cielos, nuestro Padre Celestial. Él acudió, se sintió tan mal. Lo mismo, mi querido hermano, hermana, que estás ahí. Si estás pasando una situación tremenda, difícil, que no sabes cómo hacer, acude a Dios en oración para que Él te dé dirección. Nehemías estaba preocupado por Jerusalén, porque la ciudad era la ciudad santa de los judíos. Y como ciudad capital de los judíos, ¿verdad? Representaba la identidad nacional judía y se veía bendecida por la especial presencia de Dios, ¿verdad? Sabíamos que pues, ahí estaba el templo del Señor. Y la historia de los judíos estaba conectada con la ciudad desde los tiempos en que Abraham le dio una ofrenda a Melquisedec, rey de Salem, y también hasta los días cuando Salomón, ¿recuerdan cuando construyó el glorioso templo? Y a lo largo de la historia de los reyes. Nehemías amaba su tierra, dice, aún dice que él había vivido toda su vida en Babilonia. Nehemías estaba en Babilonia, pero era su tierra. Nehemías amaba su tierra y cuando habitó, aunque él haya habitado en Babilonia toda su vida, quería regresar a Jerusalén. Él, sabiendo esto, le agarró una angustia y dijo, mi pueblo está pasando angustia, está pasando persecución, están los muros derribados, están los portones quemados, y eso era para él una gran afrenta. Decía, ¿cómo es posible que mi pueblo esté así? Tengo que hacer algo. Él pidió consejo a Dios, se acercó a Dios y quería regresar a Jerusalén para reunir a los judíos y retirar la vergüenza de que los muros de Jerusalén estuvieran destruidos. Decía, no, tenemos que hacer algo. Esto de que Nehemías quisiera reconstruir los muros y los portones y todo, esto glorificaría a Dios y restauraría, ¿verdad?, la realidad y el poder de la presencia de Dios entre su pueblo. Él no quería ver a su pueblo avergonzado, derribado, destruido, y empezó a darle eso en su corazón. Nehemías lloró porque sabía que los muros eran esenciales. Ofrecían seguridad ante los ataques de las personas. Antes las ciudades, ¿verdad?, se ponían los muros para prevenir los ataques de las otras personas, de los enemigos, y simbolizaba poder y paz. Por eso Nehemías sabía que esto era importante. ¿Cómo es de que no iban a tener esa protección? Era como no tener paz, como si no fuera un pueblo sin poder. Entonces Nehemías estaba afligido, pero no lo dejó así. No lo dejó así. Él fue, después de sentir esa pena, ¿qué dice? Volcó su corazón a Dios. Lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando pase algo, sepas alguna mala noticia, sepas de una situación de tus familiares, hijos, parientes, amigos, si tú sabes una situación, vuelca tu corazón a Dios, vuélvete a Dios y di, Señor, ¿qué puedo hacer al respecto? Lo vemos en los versículos 5 y 11, ¿verdad? 5 y 11 donde nos dice,
Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardas sus mandamientos. Dice, esté ahora atento tu oído. Ahí ya él estaba pidiendo, como ponme atención, Señor, a esta oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Dice que Nehemías oraba ante él día y noche. Mi hermana, mi hermano, no nos cansemos de orar. A veces decimos, qué aburrido, cuánto tiempo. Muchas personas yo he escuchado de que lo que menos quieren o no quieren practicar es la oración porque o no saben cómo. Mi hermano, el orar es hablar con Dios. Es platicar con Dios, no es algo aprendido, no es algo que te tienes que dar en lista, no, es hablar con tu Padre Celestial. Nehemías habló con su Padre Celestial y le dijo, pon atención a mi oración, y él dice que estuvo día y noche. Si tú te cansas una hora, media hora, ve haciéndolo un hábito en tu vida, porque la oración es básica para ver los milagros acontecer en tu vida. Si tú quieres ver respuesta de Dios, tienes que orar, tenemos que orar. La oración cambia las cosas. Pues vean cómo le sucedió a Nehemías. Él le pidió a Dios, como vimos en el versículo del 5 al 11, ¿verdad? Que él le pidió y él clamó y buscó la forma de mejorar la situación. Cuando tú y yo no hacemos nada y solamente creemos que Dios nos va a ayudar, pero no actuamos al respecto, no vamos a ver las cosas acontecer, no vamos a ver ningún cambio, ¿verdad? Entonces, Nehemías recurrió a todos sus recursos de conocimiento, de experiencia, de organización, para determinar qué se debía hacer. Él ya puso en su corazón, tengo que hacer algo. Lo mismo que tú, en lugar de, querida hermana, hermano, si algo está fallando, no te quedes ahí, di, tengo que hacer algo. Me voy a levantar en las fuerzas del Señor, me va a guiar mi Padre Celestial y tengo que hacer algo. Así lo hizo Nehemías. Por eso, cuando nos llegan esas noticias trágicas, tenemos que orar primero. Acuérdense, tenemos que orar. Luego tenemos que buscar la forma de actuar más allá de la pena y tomemos medidas específicas que nos ayuden a lo que necesitamos. Puedo hacer esto, puedo hacer otro y empezar a ver en qué forma podemos ayudar. Recuerda que Nehemías ayunó y oró por varios días, como les decía, expresando su tristeza y el pecado de Israel, porque él reconocía que su pueblo había pecado. Si en tu vida, mi querido hermano o hermana, hay pecado, hay algo que tú te tienes que reconciliar con el Señor, o tus hijos están pecando, o tu marido, tu esposa, no sé cuál sea la situación, pide perdón a Dios, intercede por misericordia de Dios y perdón para que entonces tú puedas ser guiado, ¿verdad? Y sus deseos de que recibieran en Jerusalén la adoración única del Dios verdadero, es lo que quería Nehemías. Quería que volvieran a adorar a Dios, que se reconciliaran de todos sus pecados y que volvieran, ¿verdad?, a esa adoración que era solamente a Dios. Entonces él ya se propuso esto, dijo, ok, voy a mover mis influencias, todo, yo sé que soy copero del rey, él me tiene en estima, yo sé, tengo experiencia, me sé organizar, y él empezó a ver todas las formas en que él podía ayudar al pueblo. Y en la oración de Nehemías vemos elementos de oración que son eficaces, que tú y yo debemos de tener. En las oraciones de Nehemías tenía alabanza, tenía acción de gracias, tenía ese arrepentimiento por los pecados del pueblo, tenía esa petición para que su pueblo fuera restaurado, los muros fueran vueltos, los volvieran a poner y los portones fueran restaurados, esa era su petición, y el compromiso del largo trabajo que ellos tenían, porque Nehemías sabía que no iba a ser fácil, que tenía que hacer algo, pero que necesitaba la mano de Dios en su vida para resolver ese problema. Lo mismo tú y yo, mi querido hermano y hermana. Si tenemos una situación difícil, recurramos a Dios para que Él nos dé la estrategia y nos dé todo lo que nosotros necesitamos para estar fuertes hasta cumplir, ¿verdad?, lo que tenemos propuesto de hacer. Así es de que las oraciones sinceras, como las de Nehemías,
pueden ayudarnos a ver mejor estas cosas. Como estas oraciones que llevaban alabanza, acción de gracias, arrepentimiento, petición y compromiso. Si esto tú lo has involucrado en tus oraciones, ¿verdad? Vas a poder ver mejor estas cosas. Vas a ver que cualquier problema que estés enfrentando, si no tienes claro el problema, lo vas a poder ver con más claridad. Vas a poder ver el poder de Dios que te va a ayudar, que no te va a dejar. Cuando tú identificas tu situación, este es mi problema, esto es lo que voy a hacer, Dios no me va a dejar, y vas a poder entender el trabajo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Para ayudar a mejorar la situación. Recordemos que cuando el pueblo de Dios se une, oran, las decisiones difíciles, ¿verdad?, se van a hacer más fáciles, se ubican en la perspectiva adecuada, se puede decir que se van a acomodar y se pueden tomar las medidas adecuadas también o mejores. Pues Nehemías tenía buena posición para hablarle al rey, pues era el copero de confianza que garantizaba la seguridad y calidad de comida y la bebida del rey. Así es de que Nehemías se preocupó, oró y preparó mientras buscaba la oportunidad adecuada para hablarle al rey acerca del pueblo de Dios. Él estaba esperando, voy a ver en qué forma puedo, ¿verdad? Y aquí es donde viene esto, dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra, ¿verdad? Sucedió en el mes de Nisán, dice, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí vemos cómo el rey le pregunta y le dice, ¿qué tienes? Nehemías, nunca te había visto tan triste. Y él le dijo que estaba oprimido de corazón, que tenía algo ahí, y ahí es donde él tuvo la oportunidad de empezarle a platicar al rey lo que sucedía con su pueblo y lo que le habían dicho sus amigos. Aquí el rey entonces Artajerjes se preocupó y le preguntó. Y ya en el versículo 3 vemos que Nehemías tiene la oportunidad de explicar la situación sin temor. Sin temor, él le platicó, está pasando esto, mi pueblo está oprimido, los muros están derribados, las puertas están incendiadas, y le platicó al rey. Ya vemos que en el versículo 10 hubo quien supo, ¿verdad?, lo que estaba pasando, pero porque el rey decide ayudar a Nehemías dándole lo que necesitaba. Cuando una vez que Nehemías le cuenta al rey lo que pasó, el rey le dice, ¿qué es lo que quieres? Y Nehemías le dice exactamente lo que quiere y el rey se propone ayudarlo. Cuando él se propone ayudarlo, vemos en el versículo 10 que dice la palabra del Señor, pero oyendo, dice Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Aquí vemos que hay una envidia y un coraje, vemos que estas personas se levantan porque vieron que el rey le iba a ayudar a Nehemías. Entonces, cuando tú y yo pedimos a Dios, cuando tú y yo clamamos por alguna necesidad, va a haber quien se va a levantar porque tú estás haciendo el bien. Va a haber alguien que se va a disgustar por lo que Dios está haciendo con tu vida. Lo importante es que nosotros no nos desanimemos. Nehemías fue confrontado, ¿verdad?, con estas personas. Ya estas personas les dio coraje que el rey lo iba a ayudar y Nehemías inspecciona el muro de Jerusalén. Él, una vez con el permiso del rey y todo, se va, inspecciona lo que falta, ¿verdad?, sin que nadie sepa, ve la necesidad que hay. Y entonces, cuando pasa esto, Nehemías les dice
a estas personas que se habían levantado en enojo, ¿verdad? Dice, y en respuesta les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto les dice a esas personas que se levantaron porque Él ya había congregado a su pueblo para ayudar y el pueblo estaba dispuesto y ellos querían ayudar a Nehemías. Bueno, pues vemos cómo se va desglosando, ¿verdad? Él tiene no solamente con estas mismas personas, lo interrumpen en su trabajo a Nehemías 2 o 3 ocasiones, pero la primera cosa que hace Nehemías es ora al Señor, pide dirección y le ayuda. Así es de que ellos acaban en 52 días esos muros, esos portones y todo. Así es de que, porque supo recurrir a Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que hagas lo mismo, no te desanimes, el Señor está contigo. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú.